El silencio que reinaba en el archivo secreto del Vaticano no era solo una ausencia de sonido, sino una presencia densa, casi corpórea, que se deslizaba por los corredores estrechos y fríos como un manto invisible que lo cubría todo. Allí, donde siglos de historia se amontonaban en estanterías que tocaban los techos abovedados, cada hoja de pergamino, cada sello de cera roja, cada trazo de caligrafía parecía guardar un suspiro suspendido en el tiempo. El Papa León XIV caminaba lentamente entre los volúmenes antiguos, sus pasos resonando suavemente sobre el suelo de piedra, mientras su mano, firme y callosa por los años de servicio pastoral, pero ahora ligeramente temblorosa, rozaba las cubiertas de cuero envejecido. Se detuvo súbitamente frente a un estante olvidado, iluminado solo por el haz oblicuo de una claraboya alta, donde el polvo danzaba como pequeñas partículas de eternidad. Sus ojos azules, siempre tan seguros, ahora vacilaron, como si presintieran que allí, entre tantos documentos, algo reposaba a la espera del momento justo para ser revelado, y ese momento había llegado. El aire estaba impregnado de un leve aroma de incienso antiguo, mezclado con el olor más áspero del papel envejecido y del cuero reseco. A lo lejos, el sonido amortiguado de campanas marcaba la hora canónica, mientras muy cerca de allí, el propio corazón del Papa latía acompasadamente, pero con una intensidad que no podía disimular. Levantó la mano y, como guiado por una fuerza que no era suya, extrajo un volumen ligeramente desalineado con los demás. Detrás de él, medio escondido, doblado y con los bordes amarillentos, reposaba un sobre grueso, sellado con un lacre antiguo, pero intacto. Sus dedos titubearon por un segundo, como si al tocarlo pudieran desencadenar algo que superara los límites de la comprensión y la prudencia humana. Pero luego lo tomó, girándolo lentamente a la escasa luz hasta que, allí, bajo el polvo, leyó: «A mi sucesor, cuando el tiempo sea maduro, Pío XII». La respiración del Papa falló brevemente y susurró, como quien reconoce una presencia invisible: «Esto no debería estar aquí». El peso del sobre parecía desproporcionado a su tamaño, como si contuviera no solo hojas de papel, sino toda una carga espiritual, política e histórica condensada y sellada durante décadas, a la espera de ojos capaces de soportar su contenido. El Papa León XIV no abrió inmediatamente el documento. Permaneció allí, inmóvil, con el sobre apoyado en la palma de su mano izquierda, mientras la derecha reposaba sobre el pecho, sintiendo los latidos descompasados y el sudor frío que comenzaba a correr bajo el cuello austero de la sotana blanca. No era solo un hombre de fe en ese momento, era un hombre que cargaba sobre los hombros el peso y el misterio de 2000 años de cristianismo y que ahora estaba a punto de descorrer una capa más, tal vez la más delicada, de ese velo sagrado y temible. El escenario a su alrededor parecía compartir la misma tensión silenciosa. La luz de la claraboya comenzaba a inclinarse, proyectando sombras largas y dramáticas entre las estanterías, como dedos invisibles que apuntaban ora al sobre, ora al rostro tenso del Papa, ora a las reliquias mudas de siglos de fe y sangre allí guardadas. Al fondo, el leve crujido de una puerta que se cerraba lentamente rompió el silencio, pero León XIV no se movió. Estaba solo, y lo sabía. Solo con la carta, solo con Dios, solo con el peso insondable de la Iglesia. Inspiró profundamente, cerrando los ojos por un breve instante, como quien busca, en el silencio del alma, la autorización final para proseguir. Luego, con la delicadeza reverente de quien manipula una reliquia sagrada, rompió el lacre y deslizó la carta fuera del sobre. El papel crujió suavemente, frágil pero aún íntegro, mientras las líneas finas y elegantes de la caligrafía de Pío XII surgían como marcas indelebles en el tiempo. La mano del Papa tembló levemente al comenzar a leer, y conforme sus ojos recorrían las primeras líneas, su expresión se transformaba. Primero sorpresa contenida, luego una perplejidad creciente, hasta que por fin un velo de profunda melancolía se abatió sobre él. León XIV levantó la carta a la altura de los ojos, pero ya no leía. Contemplaba como quien percibe que cada palabra allí escrita no era solo un relato, sino una confesión,
un lamento y, sobre todo, un aviso. A mi sucesor, cuando el tiempo sea maduro. Las palabras reverberaban en su mente como una campana distante, insistente, imposible de ignorar. La carta hablaba de tiempos sombríos, de decisiones que Pío XII prefirió no hacer públicas, de visiones espirituales que lo habían atormentado hasta sus últimos días, pero que juzgó no cabían en aquel tiempo, y que, aparentemente, había considerado que un día, cuando el sucesor adecuado surgiera, serían entonces conocidas. La mano derecha del Papa pasó lentamente por el rostro, como si intentara ahuyentar el asombro que se apoderaba de sus pensamientos, pero el gesto solo reforzó la vulnerabilidad de aquel momento. Allí no estaba el jefe de Estado, el hombre de blanco aclamado por multitudes. Estaba solo el sacerdote solitario, el pastor ante un llamado misterioso, el hombre ante el abismo de la historia. Miró a su alrededor, como buscando alguna presencia humana que pudiera compartir el peso de aquel instante, pero el archivo permanecía vacío, expectante, solemne. Fue entonces que, rompiendo el protocolo y siguiendo un impulso que ni él mismo supo explicar, León XIV se arrodilló allí mismo, entre las estanterías frías, y apoyó la carta sobre el pecho. Las piedras frías del suelo contrastaban con el calor intenso que ahora tomaba su cuerpo, y con los ojos cerrados pronunció una oración silenciosa, solo entre sus labios y Dios. Señor, dame sabiduría para comprender y fuerza para cargar. No pidió liberación, no pidió que el peso fuera aliviado, pidió solo fuerza, como corresponde a quienes saben que ciertos fardos son inevitables, pero que la gracia divina siempre los acompaña. En ese instante, una leve corriente de aire recorrió el archivo, haciendo temblar suavemente las hojas sueltas sobre una mesa cercana. El Papa levantó la cabeza, los ojos húmedos, pero firmes, recogió la carta, guardándola nuevamente en el sobre, y con la misma solemnidad con que había llegado, se levantó ajustando discretamente la sotana. Luego, en un movimiento sorprendente, no regresó por el camino habitual, sino que siguió por un corredor estrecho y raramente usado, en dirección a la pequeña capilla privada donde, desde los tiempos de Pío XII, pocos habían pisado. La claraboya, ahora bañada por la luz dorada del atardecer, iluminaba el camino, mientras el Papa León XIV caminaba con pasos firmes, pero cargados de una nueva conciencia. Acababa de tocar no solo un documento, sino una herencia espiritual que, tal vez, ni siquiera Pío XII había tenido el coraje de revelar plenamente. Y ahora le correspondía a él decidir, silenciar, como sus predecesores, o traer a la luz lo que durante tanto tiempo había reposado en la sombra. El corredor estrecho parecía haber sido olvidado por el tiempo y los hombres. Sus paredes, revestidas de piedras antiguas, mostraban manchas de humedad y musgo discreto, marcas del paso de los siglos que ni el celo de los cuidadores había logrado eliminar. Las luminarias de hierro forjado suspendidas por cadenas cortas arrojaban una luz pálida y temblorosa sobre el camino del Papa León XIV, que avanzaba lentamente, con el sobre aún apretado entre los dedos. El sonido amortiguado de sus pasos reverberaba en las paredes, como una oración muda que resonaba por los corredores secretos del Vaticano. Allí, en aquel espacio donde pocos se aventuraban, el Papa no era observado por cámaras ni seguido por asistentes. Allí se movía como un peregrino solitario, un hombre que acababa de cruzar un umbral invisible, saliendo del dominio seguro de la rutina y adentrándose en una esfera donde el misterio y el temor reverente predominaban. Al final del corredor, una pesada puerta de madera maciza surgía como una muralla silenciosa, protegiendo la entrada de la antigua capilla privada de Pío XII. León XIV se detuvo frente a ella por algunos instantes, apoyando la frente contra la madera gastada, cerrando los ojos como quien busca, en la oscuridad interna, la fuerza necesaria para proseguir. La mano derecha deslizó hasta la manija de hierro forjado, fría como el mármol de las tumbas papales, y con un movimiento tranquilo, pero decidido, la giró. La puerta crujió suavemente, abriéndose para revelar el pequeño espacio sagrado, sumido en una penumbra acogedora, rota solo por la tenue llama de una única vela, mantenida encendida perpetuamente sobre el altar.
El aroma del incienso impregnado en las paredes, mezclado con el perfume casi apagado de flores secas que reposaban a los pies de una imagen de la Virgen, invadió inmediatamente los sentidos del Papa. Avanzó, dejando que la puerta se cerrara lentamente a sus espaldas, aislándolo aún más del mundo exterior. Se acercó al altar y en un gesto automático, pero cargado de una reverencia singular, retiró la mitra, dejando que la luz temblorosa de la vela acariciara su rostro, revelando surcos profundos, esculpidos por el tiempo, la responsabilidad y, sobre todo, la soledad intrínseca al ministerio que cargaba. Sus ojos se posaron sobre la imagen antigua de Cristo crucificado que adornaba la pared principal de la capilla, y permaneció allí, inmóvil, respirando profundamente, como quien busca alinear el propio espíritu con la eternidad. Fue solo después de ese largo instante de contemplación silenciosa que León XIV levantó nuevamente el sobre, apoyándolo con delicadeza sobre el altar junto al misal antiguo. Se sentó en el reclinatorio de madera oscura, apoyando los codos sobre el altar y ocultando el rostro entre las manos, en una oración silenciosa que no pedía respuestas inmediatas, sino solo presencia, la presencia de Dios que más que nunca necesitaba sentir. El peso de la carta no era solo documental, era existencial. Contenía palabras que cruzaron décadas y ahora exigían una decisión que podría alterar los rumbos de la Iglesia. Tras largos minutos de silencio, el Papa levantó el rostro y con un suspiro profundo deslizó nuevamente la carta fuera del sobre. Sus manos, ahora más firmes, desdoblaron cuidadosamente las páginas y sus ojos comenzaron a recorrer las líneas escritas con la elegancia austera de Pío XII. La lectura prosiguió, y con cada nueva frase, el semblante del Papa se tornaba más grave, más absorto, más conmovido. El contenido revelaba visiones proféticas que Pío XII había tenido en los últimos años de su vida, imágenes perturbadoras de una iglesia asediada, de fieles perseguidos, de un mundo en convulsión espiritual y moral, pero también de una promesa, que cuando el sucesor adecuado surgiera, sabría que había llegado la hora de dar a conocer aquellas palabras, o de sepultarlas para siempre. León XIV sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer el tramo final, donde Pío XII, con la sobriedad característica, había escrito: «Al sucesor que lea estas palabras, confío en su prudencia y en su valentía. Lo que aquí relato no es una carga, sino una misión. Haga lo que juzgue correcto cuando el tiempo sea maduro». El Papa cerró los ojos, presionando la carta contra el pecho, como si pudiera, a través de ese gesto, absorber no solo el contenido, sino el alma misma de su predecesor. De repente, el sonido discreto de pasos acercándose por la galería lateral de la capilla lo hizo levantar la cabeza. De la sombra proyectada por el arco románico surgió la figura de un joven guardia suizo, con su uniforme impecable, los ojos castaños reflejando una mezcla de respeto y preocupación. El Papa permaneció en silencio, observando la aproximación del guardia, que se detuvo a pocos pasos de distancia, inclinando levemente la cabeza en señal de reverencia. «Santo Padre», murmuró el joven vacilante, como quien no sabe si debe o no romper aquel momento sagrado. León XIV sonrió levemente, un sorriso que no escondía el cansancio, pero que irradiaba la serenidad de quien, incluso ante lo inexplicable, permanece firme en la fe. Hizo un gesto suave con la mano, indicando que el guardia podía acercarse. El joven caminó hasta el altar, pero sus ojos pronto fueron atraídos por el sobre reposando junto al misal. El Papa percibió la mirada curiosa y, en un impulso casi paternal, apoyó la mano sobre el hombro del joven, diciendo con voz grave, pero afectuosa: «Algunas cartas llegan hasta nosotros cuando ya no las esperamos, y no siempre sabemos si estamos preparados para abrirlas». El guardia asintió en silencio, respetando la confidencialidad implícita en las palabras del Papa, pero aún así, no pudiendo ocultar la emoción que aquel encuentro suscitaba. El Papa entonces apretó levemente el hombro del joven y completó: «Pero es en esos momentos cuando necesitamos confiar, no en nuestra fuerza, sino en la gracia que nos fue dada». Aquellas palabras, simples, pero cargadas de una autoridad espiritual,
que trascendía cualquier explicación humana, hicieron que el joven inclinara la cabeza aún más, como quien recibe no solo una instrucción, sino una bendición. León XIV volvió al altar, recogiendo la carta con delicadeza y esta vez guardándola cuidadosamente bajo la sotana, como quien protege un relicario invisible. Se levantó con lentitud, pero con una dignidad que impresionaba, y se volvió hacia el joven guardia, diciendo, «Acompáñame». Sin cuestionar, el guardia se posicionó al lado del Papa, y juntos salieron de la capilla, dejando atrás la llama solitaria de la vela que continuaba ardiendo, como un testimonio silencioso de aquel encuentro sagrado. Mientras caminaban nuevamente por los corredores, esta vez rumbo al balcón principal que daba a la plaza de San Pedro, León XIV permaneció en silencio, absorto en pensamientos que trascendían el espacio y el tiempo. Al llegar al balcón se detuvo, respirando profundamente el aire fresco de la tarde romana, mientras la plaza, abajo, permanecía relativamente vacía, solo algunos pocos peregrinos dispersos, arrodillados o caminando lentamente, como almas que, sin saberlo, estaban bajo la sombra de un momento que podría transformar la historia de la Iglesia. El guardia permaneció a un paso atrás, respetando la soledad contemplativa del Papa, que se apoyó levemente en la balaustrada de mármol y levantó la mirada hacia la cúpula imponente de la Basílica de San Pedro, recortada contra el cielo teñido por los últimos tonos dorados del atardecer. Allí, en aquel instante suspendido entre el peso del pasado y la incertidumbre del futuro, León XIV permitió que una única lágrima corriera silenciosamente por su rostro, no como un signo de debilidad, sino como un sacramento invisible, un testimonio de su humanidad ante el misterio y la misión que le habían sido confiados. La brisa suave que subía de la plaza se mezclaba con el aroma inconfundible de Roma, un perfume etéreo compuesto de historia, piedras calentadas por el sol y la miríada de oraciones que, durante siglos, se habían elevado desde aquel suelo sagrado. El Papa León XIV permaneció inmóvil, contemplando silenciosamente la vastedad ante sí, como quien dialoga con la propia eternidad. La carta de Pío XII, ahora guardada junto al pecho, parecía latir como si fuera un corazón ajeno, prestado, que le otorgaba vida y al mismo tiempo exigía valentía. Cerró los ojos por un instante, permitiéndose escuchar no solo los sonidos externos, el murmullo lejano de las fuentes, el canto de un pájaro perdido entre las columnas, sino, sobre todo, los sonidos interiores, el eco de las palabras de Pío XII, reverberando como un salmo antiguo, y el sutil pero inconfundible llamado de Dios que siempre llegaba disfrazado en los detalles más mínimos, en los gestos más silenciosos, en los encuentros más improbables. Sin abrir los ojos, León XIV dejó que su mano derecha reposara sobre la balaustrada fría, mientras la izquierda, discretamente, tocaba el sobre bajo la sotana, como quien busca anclarse en la materialidad de aquel objeto para no perderse en la vastedad de su significado espiritual. La carta en su esencia no era solo un relato del pasado, era antes una convocación al presente y una profecía para el futuro, una invitación peligrosa a romper el silencio, o tal vez a perpetuarlo, dependiendo del discernimiento, la prudencia y sobre todo la valentía de quien ahora la poseía. Mientras su mente pesaba las posibilidades, un recuerdo inesperado emergió, como un fragmento olvidado de la memoria. El rostro sereno, pero decidido, del Papa Francisco, su predecesor, que tantas veces le había confiado, entre sonrisas y lágrimas, los temores y las esperanzas depositadas en la Iglesia contemporánea. Se acordó vivamente de uno de esos encuentros, cuando, sentados lado a lado en una modesta sala del Vaticano, Francisco le había dicho, con aquella voz ronca pero siempre afectuosa, «Hermano mío, hay cosas que no podemos comprender ahora, solo cargarlas, hasta que el Espíritu nos muestre el momento justo». En aquella ocasión, León XIV, aún cardenal, solo había asentido, sin saber que un día esas palabras se convertirían en carne viva en su experiencia, como ahora, ante aquel misterio legado por Pío XII. Abrió los ojos y por un instante se dejó perder en el espectáculo inalterable de la plaza. La multitud era pequeña aquel día, pero aún así, la presencia silenciosa de los peregrinos
arrodillados aquí y allá, algunos rezando, otros solo contemplando, lo tocó profundamente. Eran ellos, al fin, la verdadera razón de su misión, no el poder, no las decisiones estratégicas, sino aquellas almas simples, sedientas de sentido, de consuelo y de esperanza. Y era por ellos que necesitaba discernir, hacer pública la carta, exponiendo verdades que podrían sacudir a la Iglesia, o silenciarla, protegiendo a las ovejas, pero tal vez, también, omitiendo un llamado divino. La tensión de ese dilema pesaba sobre sus hombros como la antigua cruz de Simón de Cirene. Inspiró profundamente, y sin apartar la mirada de la plaza habló, no al guardia que permanecía detrás de él, sino a sí mismo, a Dios, a la historia. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración, pronunciada casi como un susurro, se elevó al cielo, uniéndose invisiblemente a tantas otras plegarias que, desde Pedro, se habían derramado sobre esa misma plaza, formando una corriente espiritual ininterrumpida que sostenía a la Iglesia. En ese momento, como en respuesta silenciosa a su súplica, un leve cambio en la luz ocurrió. El sol, que hasta entonces se escondía detrás de una nube pesada, rompió las barreras del cielo y lanzó un haz dorado e intenso sobre la plaza, iluminando directamente la cúpula de la Basílica de San Pedro, y por un breve y casi sobrenatural instante, reflejándose sobre el rostro del Papa. León XIV levantó la mirada, recibiendo aquella luz no como una coincidencia, sino como un sacramento silencioso, un signo que, aunque enigmático, le ofrecía consuelo y dirección. Se volvió lentamente hacia el joven guardia suizo, que, silencioso y respetuoso, permanecía a pocos pasos. Se acercó a él, apoyando la mano sobre el hombro con la misma delicadeza paternal de antes, y dijo, con la voz firme, pero llena de ternura, «Hijo, a veces Dios habla a través de las cartas que nos llegan, y otras veces a través de los silencios que guardamos». El joven, sorprendido por la confianza del Papa, solo asintió, sin atreverse a preguntar qué significaba exactamente aquella frase. Sabía, sin embargo, que había presenciado algo extraordinario, aunque los contornos exactos de aquel momento se le escaparan. León XIV retiró la mano del hombro del guardia y volvió a caminar lentamente por el corredor que conducía de vuelta al interior del Vaticano, dejando que los sonidos del mundo fueran nuevamente amortiguados por la densidad silenciosa de los muros centenarios. Mientras caminaba, su mente revisitaba los pasajes más inquietantes de la carta, la predicción de una gran apostasía, el debilitamiento de la fe en varias partes del mundo, pero también la esperanza de una renovación espiritual que nacería precisamente del enfrentamiento con las sombras. Y más que eso, las palabras finales de Pío XII resonaban incesantemente. Haga lo que juzgue correcto, cuando el tiempo sea maduro. León XIV sentía que de algún modo que no sabía explicar plenamente, el tiempo estaba maduro, no por una evidencia externa o un consenso entre los cardenales, sino por aquel sutil y profundo discernimiento espiritual que sólo quien carga el manto petrino conoce. El sentido íntimo e indiscutible de que ciertos momentos son designados no por los hombres, sino por Dios, y que cuando llegan, no pueden ser postergados sin traicionar la misión recibida. Cuando atravesó nuevamente los corredores que conducían a su residencia privada, sintió el cansancio físico finalmente alcanzarlo. El cuerpo, envejecido y muchas veces castigado por las interminables audiencias, reuniones y compromisos, ahora parecía pesar el doble. Sin embargo, el alma, aunque convalida, permanecía despierta, aguzada, como la hoja de una espada que, aunque antigua, sigue afilada y lista para la batalla. Entró silenciosamente en su aposento, dejando que el silencio lo acogiera como un viejo amigo, y se dirigió directamente al pequeño escritorio de madera, donde solía escribir sus meditaciones espirituales y las cartas reservadas. Se sentó, apoyó el sobre en la mesa y por algunos minutos permaneció allí, solo observándolo, como quien enfrenta no un objeto, sino un interlocutor invisible. Pasó la mano por el rostro, cerró los ojos y entonces tomó la pluma, deslizando suavemente la punta sobre el papel en blanco.
No sabía aún si escribiría una respuesta a la carta de Pío XII, un comunicado al Colegio de Cardenales o una anotación personal, pero sabía que necesitaba escribir algo, registrar aquel momento, como testimonio y como oración. Mientras la tinta comenzaba a impregnar el papel, formando las primeras palabras, León XIV sintió, más que nunca, el peso y la gloria de ser, al mismo tiempo, hombre y símbolo, carne frágil e institución perenne. Lo que había escrito Pío XII ahora reverberaba en su propia alma. El tiempo es maduro, y los hombres de Dios deben tener la valentía no solo de discernir, sino de actuar, incluso si eso significa caminar por senderos solitarios, exponerse a la incomprensión o incluso al error. Pero la Iglesia nunca fue conducida por la prudencia humana, sino por la confianza radical en el Espíritu Santo. Al concluir las primeras líneas, se detuvo, levantó la mirada y dejó que la vista se perdiera por la ventana entreabierta, por donde la brisa nocturna comenzaba a entrar suavemente. Las luces de Roma brillaban a lo lejos, como constelaciones urbanas, y el sonido lejano de las campanas anunciaba la llegada de la noche. El Papa apoyó la pluma, se recostó en la silla, cerró los ojos y, una vez más, dejó que el silencio lo envolviera, mientras, dentro de su pecho, la carta de Pío XII continuaba latiendo, como un recordatorio silencioso de que, a veces, la voluntad de Dios se revela no en los grandes discursos, sino en las cartas escondidas, en las decisiones solitarias y en los gestos silenciosos que, sin embargo, cambian el curso de la historia. La noche avanzaba sobre Roma con la solemnidad de un manto ceremonial extendido sobre la ciudad eterna, y el Vaticano, bajo su arquitectura milenaria, respiraba el mismo silencio espeso que envolvía el alma del Papa León XIV. Él permanecía aún en la silla, frente al escritorio, con la mirada perdida en las sombras que la débil iluminación proyectaba sobre las paredes del aposento. El sobre reposaba a su lado, como una presencia viva, discreta, pero ineludible, que parecía latir en la penumbra, interpelándolo, desafiándolo, invitándolo a la acción, o tal vez a la prudencia del silencio. La mano derecha del Papa se deslizaba vagarosamente sobre la madera pulida de la mesa, mientras su mente vagaba, recorriendo no solo las palabras de Pío XII, sino todo el hilo invisible que ligaba su propia trayectoria a la de sus predecesores, hombres que como él habían cargado el fardo incomprensible de conducir a la Iglesia por entre las encrucijadas del tiempo y la eternidad. En un impulso casi involuntario se levantó, tomando el sobre consigo, y se dirigió al pequeño oratorio anexo al cuarto, donde una imagen de San Pedro, esculpida en mármol, yacía austera y silenciosa, con las llaves del reino reposando en las manos. Se arrodilló lentamente sobre el reclinatorio de madera, y con la carta apoyada sobre las rodillas, elevó la mirada hacia la imagen del primer papa, cuya confesión vacilante y posterior martirio se habían convertido en símbolo de la fortaleza de la Iglesia. León XIV respiró profundamente, cerró los ojos y en voz baja, como quien no busca ser oído por los hombres, sino solo por el cielo, murmuró: «Pedro, Pedro, ¿hasta cuándo negaremos o silenciaremos aquello que debe ser confesado?» El peso de aquella oración silenciosa flotó en el aire durante largos minutos, mientras el Papa permanecía inmóvil, como una estatua viva, un hombre suspendido entre la debilidad de la carne y la exigencia absoluta del espíritu. Luego, abriendo nuevamente los ojos, deslizó la mano hasta tocar el pie frío de la estatua, como quien busca apoyo o bendición, y se levantó con dificultad, sintiendo el cuerpo quejarse por el esfuerzo, pero, al mismo tiempo, percibiendo que el espíritu, aunque convalido, estaba más firme, más dispuesto, más determinado que horas antes. Regresó al cuarto y, sin vacilar, se dirigió al armario donde, cuidadosamente guardada, estaba la estola roja que usaba en las bendiciones solemnes. La colocó sobre los hombros, ajustándola con la lentitud reverente de quien se prepara no para un rito público, sino para un acto íntimo, profundamente espiritual, que, aunque oculto a los ojos del mundo, cargaba un impacto potencialmente irreversible. Atravesó nuevamente los corredores silenciosos del Vaticano, esta vez no más como el hombre perplejo ante una carta inesperada,
sino como el pastor consciente de que necesitaba discernir el camino con la serenidad de los santos y la valentía de los mártires. Al llegar a la capilla privada donde, horas antes, se había refugiado en oración, encontró el espacio exactamente como lo había dejado. La llama de la vela aún titilaba, resistente, como un testimonio silencioso de la presencia divina que allí no se ausentaba jamás. Se arrodilló nuevamente ante el altar, apoyando el sobre la piedra fría, e inclinó profundamente la cabeza, permitiendo que el peso de su cuerpo se disolviera en la posición humilde de quien, ante Dios, no es papa, sino solo hijo. Allí, en la soledad de la capilla, se permitió llorar, no con la desesperación de los que se sienten abandonados, sino con la entrega serena de los que saben que la misión no es fruto de elección personal, sino de un llamado que antecede y trasciende la propia voluntad. Las lágrimas corrían silenciosas por las arrugas marcadas de su rostro, mientras la luz de la vela reflejaba en el brillo húmedo de sus ojos cerrados. Las palabras de Pío XII reverberaban incesantemente. No es una carga, sino una misión. Y en aquel momento, León XIV comprendió, con una claridad cortante, que no podía silenciar la carta. No era solo un legado personal, era un llamado profético a la Iglesia, una convocación a enfrentar los desafíos del tiempo presente con la honestidad valiente de los que prefieren la verdad incómoda al consuelo de la omisión. Se levantó, limpiando discretamente el rostro con la manga de la sotana, y recogió el sobre con la misma reverencia con que se recoge una reliquia. Salió de la capilla sin prisa, dejando que el silencio de la noche envolviera nuevamente aquel espacio sagrado. Caminó de vuelta a su aposento, y al pasar por una ventana abierta, se detuvo por un instante, observando la ciudad dormida. La cúpula de San Pedro, iluminada contra el cielo nocturno, parecía en aquel momento más que una obra arquitectónica. Parecía un signo visible de la presencia invisible de la Iglesia en la historia, un recordatorio de que, a pesar de las crisis, persecuciones y debilidades humanas, la barca de Pedro continuaba navegando, sostenida no por la fuerza de los hombres, sino por la promesa del propio Cristo. Al regresar al cuarto, se dirigió al escritorio y, con gesto decidido, retiró nuevamente la carta del sobre, posicionándola abierta sobre la mesa. Encendió la lámpara, permitiendo que la luz incidiera directamente sobre las palabras escritas décadas antes, como si quisiera iluminarlas no solo físicamente, sino espiritualmente. Tomó nuevamente la pluma y comenzó a escribir, esta vez no una reflexión personal, sino un esbozo de documento que, en breve, sería sometido al colegio de cardenales. Las palabras fluían con la naturalidad de quien sabe que escribe no por impulso, sino por misión. Queridísimos hermanos, comparto con vosotros un legado hasta hoy oculto, pero cuya hora, creo firmemente, ha llegado. La carta de Pío XII, redactada en los últimos años de su vida, contiene profecías y advertencias que, a la luz de los signos de nuestro tiempo, exigen ahora discernimiento y acción. Escribía con la serenidad de los que, aunque conscientes de los riesgos y las posibles controversias, saben que no pueden actuar de otro modo. Las manos, firmes, guiaban la pluma sobre el papel con la seguridad de quien sabe que el Espíritu es quien verdaderamente conduce a la Iglesia, incluso, y sobre todo, cuando los vientos son contrarios. Al concluir el esbozo, apoyó la pluma, se recostó en la silla y cerró los ojos, permitiéndose un momento de recogimiento profundo, mientras el corazón, antes acelerado, ahora latía con una paz serena, fruto de la obediencia a algo mayor que sí mismo. En ese instante, un discreto toque en la puerta interrumpió el silencio. León XIV levantó la mirada y, con voz baja pero firme, invitó: «Entra». La puerta se abrió lentamente, y del otro lado surgió nuevamente el joven guardia suizo, esta vez sin el uniforme ceremonial, solo con la túnica simple de quien había terminado su turno, pero aún no lograba alejarse de la misión invisible que, de alguna forma, sentía que le había sido confiada aquella noche. El guardia avanzó algunos pasos, vacilante, pero movido por una intuición que ni él mismo comprendía, y dijo, con la voz casi temblorosa: «Santo Padre, perdóneme, pero ¿está todo bien?». León XIV,
Sonrió levemente, aquel mismo sonrisa que mezclaba cansancio y ternura, y respondió: «Sí, hijo, todo está bien, cuando entregamos al Señor aquello que no logramos cargar solos». El joven asintió, y en un gesto inesperado, el Papa le extendió la mano. El guardia se acercó, se arrodilló respetuosamente y besó el anillo papal, como signo de obediencia y reverencia, pero al levantar la mirada, encontró los ojos del Papa fijos en los suyos, no con superioridad, sino con la cercanía paternal de quien reconoce la humanidad en el otro. León XIV, entonces, en un gesto que rompió nuevamente el protocolo, apoyó ambas manos sobre la cabeza del joven y, cerrando los ojos, pronunció en voz baja una bendición. «Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer sobre ti su rostro y te conceda la paz». El joven permaneció arrodillado, con los ojos llorosos, mientras el Papa, con las manos aún sobre su cabeza, completaba la oración, no solo para él, sino para toda la Iglesia, para el mundo, para aquellos que, como él mismo, cargaban fardos invisibles y luchaban silenciosamente para permanecer fieles a su misión. Cuando el joven se levantó, el Papa sonrió nuevamente y con un leve gesto lo despidió. El guardia salió en silencio, cerrando suavemente la puerta tras de sí, mientras León XIV permanecía allí, solo, pero ahora plenamente reconciliado con la decisión que había tomado. La carta de Pío XII, antes escondida y silenciosa, ahora había encontrado un nuevo guardián y, a través de él, un nuevo camino para cumplir su misión en la historia. A la mañana siguiente, el Vaticano despertó bajo un cielo límpido y azul, mientras los primeros rayos de sol acariciaban suavemente las cúpulas y columnatas, disipando las sombras que, horas antes, habían guardado el secreto de la carta de Pío XII y el dilema solitario del Papa León XIV. Pero el corazón de aquel hombre, ahora vestido con las vestiduras blancas de celebración, ya no cargaba el peso paralizante de la incertidumbre, sino la ligereza resuelta de quien había comprendido el llamado y aceptado la misión que le había sido confiada por el tiempo, por la Iglesia y sobre todo por Dios. Caminaba por los corredores papales con la misma dignidad que siempre lo había caracterizado, pero sus pasos, antes vacilantes, ahora eran firmes, como los de quien encontró, en el misterio insondable de la fe, el suelo sólido sobre el cual pisar. Mientras se dirigía a la Sala Clementina, donde encontraría al Colegio de Cardenales, en una reunión extraordinaria que él mismo había convocado al amanecer, se permitió un breve momento de contemplación al pasar frente a una de las ventanas que se abría a los jardines del Vaticano. Allí, entre los cipreses y rosales meticulosamente cuidados, los pájaros jugaban en las fuentes, y el rumor suave del agua parecía armonizarse con la sinfonía silenciosa que su espíritu entonaba, la de un hombre que, a pesar de las dudas humanas, eligió confiar radicalmente en la conducción divina. Cerró los ojos por un instante, y inspirando profundamente aquel aire fresco y sagrado, se acordó una vez más de las palabras de Pío XII, ahora no más como una carga, sino como un sello espiritual. No es una carga, sino una misión. Al entrar en la Sala Clementina, encontró a los cardenales ya reunidos, sus rostros expresando aquella mezcla de expectativa, reverencia y leve aprensión, típica de los encuentros que cargan la marca de lo inusitado. León XIV los saludó con la mirada, sin necesidad de muchas palabras para establecer inmediatamente la gravedad del momento. Se sentó en la cátedra papal, apoyando las manos sobre los brazos del trono, y, tras un breve silencio en que solo la respiración colectiva llenaba el ambiente, se levantó nuevamente, caminando lentamente hasta la mesa central, donde depositó, con solemnidad, el sobre que hasta entonces había mantenido junto a sí como un relicario sagrado. Sus ojos recorrieron cada rostro presente, deteniéndose largamente en algunos, como buscando, más que aprobación, la comunión espiritual necesaria para aquel paso. Luego, con la voz pausada, pero firme, comenzó: «Hermanos míos, esta noche la Providencia me confió un legado oculto durante décadas, una carta de uno de nuestros mayores predecesores, el venerable Pío XII, un mensaje destinado no a su tiempo, sino al nuestro». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras reposara sobre cada uno de los presentes.
Y creo, con toda la sinceridad de mi conciencia ante Dios, que ha llegado el momento de compartirla con vosotros y, con el discernimiento que nos corresponde, decidir el camino a seguir. El silencio que siguió fue denso y reverente, mientras León XIV abría el sobre y retiraba la carta, cuyas páginas ahora parecían aún más frágiles, como si supieran que su destino estaba a punto de cambiar definitivamente. Comenzó a leerla en voz alta, con la cadencia serena y solemne de quien comprende que cada palabra es más que un enunciado. Es un testimonio espiritual, un eco que atraviesa el tiempo e interpela a la Iglesia del presente sobre su fidelidad, su valentía y su misión. Mientras leía, algunos cardenales cerraban los ojos, otros mantenían la mirada fija en las páginas, otros, aún, respiraban profundamente, como quien se prepara para recibir una revelación que, de algún modo, intuye que es inevitable. Al concluir la lectura, León XIV permaneció en silencio por algunos instantes, dejando que cada uno absorbiera no solo el contenido, sino el espíritu del mensaje. Luego apoyó la carta sobre la mesa y con las manos unidas a la altura del pecho pronunció: «Este es el legado que nos fue confiado. No podemos fingir que no lo recibimos. No podemos fingir que no lo oímos». Miró nuevamente a su alrededor y en un tono que mezclaba exhortación e invitación completó: «El tiempo es maduro y la Iglesia necesita discernir y actuar». El más anciano de los cardenales, con voz quebrada, se levantó lentamente y tras hacer una reverencia discreta al Papa pronunció: «Santo Padre, creo que hablo en nombre de todos al decir que estaremos con usted donde quiera que este llamado nos lleve». Otros cardenales asintieron en silencio, mientras León XIV, con un leve gesto de cabeza, expresaba su gratitud, pero también la gravedad de lo que, juntos, estaban a punto de decidir. En aquel momento, la puerta de la sala se abrió discretamente, y el joven guardia suizo, el mismo que había acompañado al Papa la noche anterior, se posicionó en la entrada, manteniendo la postura erguida y respetuosa, pero no logrando ocultar un leve brillo en los ojos, al percibir que de alguna forma había sido testigo silencioso e involuntario de uno de los momentos más decisivos de la Iglesia de su tiempo. León XIV percibió su presencia, sonrió discretamente y en un gesto casi imperceptible inclinó levemente la cabeza en su dirección, como quien reconoce que, a veces, Dios elige a los más simples para presenciar los momentos más sublimes de la historia. Concluida la reunión, León XIV recogió nuevamente la carta y se dirigió con los cardenales a la capilla donde, juntos, celebrarían una misa privada en acción de gracias y súplica por el discernimiento que necesitarían tener en los días que seguirían. Mientras caminaba, sentía no solo el peso del papel guardado junto al pecho, sino sobre todo la ligereza paradójica de la obediencia a la voluntad divina, que, aunque exige la entrega total de sí mismo, libera y fortalece con una fuerza que no es de este mundo. En la capilla frente al altar, se arrodilló profundamente, con la frente casi tocando el suelo frío, mientras los cardenales, en unísono silencioso, hacían lo mismo. El incienso subía suavemente en espirales perfumadas, mientras el coro entonaba al fondo el Veni Creator Spiritus, invocando al Espíritu Santo sobre aquella asamblea que más que una institución era la expresión viva de la Iglesia peregrina, siempre en camino, siempre en busca de la fidelidad al llamado de Cristo. Al levantarse, León XIV se acercó al altar, lo besó con reverencia y antes de iniciar la celebración, se volvió hacia los presentes y con voz firme y pacificada proclamó: «La verdad no nos fue dada para que la ocultemos, sino para que la sirvamos, con fidelidad, con valentía y con amor». Luego levantó los brazos, bendijo a los presentes y con el mismo gesto bendijo invisiblemente a toda la Iglesia, a todo el mundo, a todos aquellos que en las más diversas partes del globo buscaban, incluso sin saberlo, el consuelo y la fuerza de un pastor que, en silencio, había dicho sí al llamado más difícil, pero también más bello de su vida. Y así, en aquel amanecer sereno y luminoso, mientras las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaban a sonar festivamente, el Papa León XIV, ahora no más solitario,
sino sostenido por la comunión fraterna de sus hermanos en el episcopado, daba inicio a un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia, un capítulo escrito no solo con tinta sobre el papel, sino con lágrimas, oración, valentía y, sobre todo, con la inquebrantable confianza de que incluso cuando todo parece envuelto en misterio y silencio, Dios continúa conduciendo a su Iglesia paso a paso, carta a carta, corazón a corazón.